Shalom, amigo, hermano que me escuchas. Tal como dice el título, vamos directo a la yugular. El signo de interrogación. Consultando muertos. Motivado e inquietado por un artículo que estaba en estos días leyendo y que tenía que ver con la opinión de ciertos expertos donde había cristianos, y apareció una frase que me llamó poderosamente la atención y decía lo siguiente. Dice: no consultes a los muertos porque te responderán los demonios. Eso me llamó poderosamente la atención. Dije, no consultes a los muertos porque te responderán los demonios. Entonces lo voy a invitar que abra su Biblia o que usted revise, como siempre le digo, siempre compartimos en el Señor. Susténtese en lo que dice la Escritura y que el Señor le enseñe a usted y a mí más. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a pensar, no como Madame Calalú. ¿Recuerdan a Madame Calalú? De una letra de Willy Colón, de una salsa de Willy Colón y Rubén Blades, en donde hace referencia a esta Madame Calalú, que era una bruja, una hechicera, una levaraja de estas que a muchos de los seres humanos nos encanta para consultar qué cosas suceden en el futuro y para consultar con espíritus, de traer los espíritus del pasado, una abuela, un abuelo, un papá, una esposa, quién sé yo, pero para consultar muertos. Entonces aquí vamos a esperar que Dios nos ilustre y nos encamine con relación a dos vías, y vamos con la primera, ¿ok? Para luego aterrizar en lo que creemos y consideramos de parte de Dios nos mandó a compartir con usted, y tiene que ver con Deuteronomio capítulo 18. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice Deuteronomio capítulo 18 y el verso es el 10. Dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación. Está diciendo Jehová a su pueblo, ¿no? Que en este caso seríamos, lo traspolamos nosotros. Agorería o hechicería, tampoco hacer conjuros, servir de medium, subraya esa palabra, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios, el nuestro, expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás intachable. Entonces, otra versión dice: que nadie de ustedes ofrezca sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por fuego, que era una costumbre de la que tenían las naciones a donde Jehová le había prometido a Israel en su peregrinaje después que salieron de Egipto. Dice: ni practiquen adivinación, ni pretendan predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque el Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Vamos a compartir otra versión, y ténganme paciencia en el amor de Cristo, por favor. Dice: cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente de allí tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor a sus dioses, y practica la brujería y la hechicería, y cree que pueden adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejos. Algunos no solo para pedirle consejos, sino: yo quiero hablar con alguien que yo amaba mucho y ya partió. Entonces dice: pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esa tierra. ¿Recuerdan cuando le dije que subrayaran ahí el término medium? Ok, medium eran las personas que servía de mediadora. ¿Entre quién? Entre los espíritus desencarnados, un muerto, o sea, alguien que ya murió,
Y entre nosotros, o sea, Madame Calalú, una hechicería con la bolita de cristal. Algunos sueñan, algunos dicen, Dios me dijo, yo tengo una misión, que yo sé cómo te puede conectar con tu papá que partió, yo sé cómo te puede conectar con tal persona y tal y cual. Entonces, estos son los famosos medium. Y ahora, nosotros nos encontramos con unos medium. Voy a leer textualmente lo que el Señor me permitió recopilar de quiénes son estos medium según las escrituras. Y dice, voy a leerlo textualmente con la compilación que nos permitió el Señor. Dice que una persona, el medium, es una persona que consulta o está poseída, según Levítico capítulo 20, verso 6, por un fantasma o por el espíritu de un muerto. Lo puede consultar Deuteronomio capítulo 18, verso 11. En especial para obtener información sobre el futuro. En especial, no solo se consulta a los muertos para predecir futuro, para saber qué va a ocurrir en el futuro, sino simplemente porque alguien quiere tener una conexión con un ser amado que partió. Entonces, el castigo para quien actuara como medium era la lapidación, según la escritura. Eso usted lo puede encontrar en Levítico capítulo 20, verso 27. Entonces, quien consultaba a un medium era excomulgado de la congregación de Israel. Eso lo puede encontrar en Levíticos capítulo 20, verso 6. Entonces, el cambio que se produjo, por ejemplo, en Saúl, el primer rey de Israel, desde el momento en que se excomulgó a los medium, eso está en la primera de Samuel, capítulo 28, verso 3, hasta que consultó a uno de ellos en Endor, una bruja. Eso aparece en primera de Samuel, capítulo 28, usted puede leer del verso 8 al verso 19. Ilustra gráficamente su caída. ¿La caída de quién? La caída de Saúl. O sea, la palabra hebrea que traduce medium puede aludir al espíritu de una persona muerta, a la persona que está poseída por el espíritu o a las imágenes empleadas para invocarlos. Por ejemplo, Manasés hizo imágenes de este tipo. Usted lo puede encontrar en la segunda de Reyes, al capítulo 21, el verso 6, y en segunda de Crónicas, capítulo 33 y el verso 6. Josías, uno de los reyes de Israel, dice, las destruyó como parte de la reforma que él implementó. Lo puede encontrar en segunda de Reyes, capítulo 23, verso 24. Mire que cada cosa que Dios nos ha permitido recopilar, lo estoy para que usted en su casa lo verifique a la luz de la escritura. Tenemos una campaña de exhortarle a usted que no se deje estar escuchando cuentos y de que estudie y escudriñe la escritura, ¿ok? Proseguimos. Entonces, el éxito de Saúl para ubicar inmediatamente a un medium, en 1 Samuel, capítulo 28, verso 8, no solo señalaba la popularidad de la práctica de consultar a los muertos, sino que también la dificultad para erradicarla. Entonces, fíjese una cosa, yo podría continuar aquí con un sinnúmero de información que Dios nos permitió recopilar de quiénes son los medium, que no son más que personas que tienen supuestamente, aparentemente don para consultar muertos. Esto no significa que esto no ocurra, quiero que quede claro. Pero fíjese una cosa, los muertos no hablan, el muerto está muerto. Busque en cualquier idioma y en cualquier significado qué significa la palabra muerto, y muerto es muerto. ¿Ok? Quiero que nos enfoquemos en esto. O sea, por eso que la frase me llamó poderosamente la atención, porque dice, consulta a los muertos. O sea, no consulte a los muertos, porque quien va a terminar respondiéndote son los demonios. Entonces, fíjese una cosa. Cristo nos invita a nosotros a centrarnos en un llamamiento. Por eso nosotros debemos tener, por ejemplo, cuidado cuando hacemos este tipo de cosas. Ya Deuteronomio nos está mostrando que Dios aborrece estas cosas. Y como le dije, muerto es un muerto. Pero ahora quiero que usted me preste atención y me tenga paciencia en el amor de Cristo. Ahí podemos dividir a los muertos en dos grupos. Los muertos literalmente muertos de manera física, ya, por eso es que usted ve que cuando la gente parte dice la desaparición física, dando a entender de que hay un espíritu que ya no tiene un cuerpo, pero hay un espíritu, ¿ok? Y ahora quiero que usted sepa
que la otra grupo a la que podemos clasificar a los muertos son a los muertos que nosotros escrituralmente le podríamos llamar muertos espirituales. ¿Ok? Atención. Aquí esto se va a poner interesante. Porque nosotros cuando leemos la escritura en Deuteronomio están hablando primeramente de forma literal de los muertos que fallecieron, cuyo hubo una desaparición física, el que murió. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer referencia y a la luz de la escritura que hay otro tipo de muerto que es el muerto espiritual. Atención con este precedente. Primera de Samuel, el capítulo es el 16 y el verso es el 14. Vamos a leer del verso 13. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David, el profeta Samuel, en presencia de sus hermanos. Después de esto regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día, desde que Samuel lo ungió, desde ese día, dice la escritura, el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Atención. Anteriormente, lo que usted y yo conocemos como Antiguo Testamento, cuando una persona, el Espíritu de Dios, que usted conoce como el Espíritu Santo, solo estaba y tomaba posesión de un ser humano a la vez. ¿Ok? Dios le hablaba a Samuel, que era el profeta, pero Dios en su misericordia utilizaba y en ese momento que fue David ungido, el Espíritu de Dios, como dice aquí dice que el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Ahora fíjense lo que dice el verso 14, ahí mismo, primera de Samuel, capítulo 16, el verso 14. Al mismo tiempo, o sea, mientras sucedía esto, que estaban ungiendo a David, cuando estaban ungiendo a David, Samuel le ungía a David y era lleno del Espíritu de Dios, del poder del Espíritu de Dios David. Dice, al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. ¿Y sabe qué ocurrió inmediatamente cuando el Espíritu de Dios abandonó a Saúl? Dice, y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlos. Entonces, fíjese una cosa. Cuando usted lea primera de Samuel, el capítulo 16, el verso 14, yo le invito a que lea este libro de Samuel, usted se va a dar a percatar, porque los eruditos chocan con lo que la enseñanza dice, puesto que Samuel va y consulta con una medium, una bruja, una hechicera, llámele como quiera, la escritura utiliza el término de medium, ¿ok? Y para consultarle a Samuel, que ya había muerto físicamente. Y ustedes van a ver que la escritura aparece que logra ver esta medium a Samuel, según supuestamente, y hay una plática entre Saúl y Samuel que ya murió. Ahora, este no es el tema hoy, esto tiene mayor profundidad, pero no se confunda, porque no hay forma de que esta hechicera hubiera traído desde más allá a Samuel, su espíritu, al muerto, para que hablara con Saúl. Con Saúl, con quien estaba hablando esta hechicera, era con demonios. Pero este no es el tema. Esperemos que Dios nos permita que esta enseñanza se pueda compartir en otra ocasión. Porque el punto al que queremos llegar nosotros es que ya la escritura no se contradice, la escritura es armónica, y ya nos ordenó en Deuteronomio que no consultáramos con muertos, ni con espíritu del más allá, ni cosa parecida, porque Dios lo detesta. Entonces, ahora ya nosotros hicimos alusión a que hay dos clases de muertos. Uno, que es el que aparece en Deuteronomio, que significa en hebreo es mut, que es un difunto que fallece, que hace matar, que hace morir. Y el otro que aparece que ahora vamos a compartir con ustedes, que aparece en griego y está en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Quiero compartir con ustedes Lucas capítulo 9 y el verso del 57. Atención. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas.
Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Verso 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo, o sea, Señor, déjame que primero, atención, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Atención aquí. Cuando que Jesús le dice: ven y sígueme, le responde al Señor, a Jesús: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. No se trataba, tampoco no es el tema, de que el padre había fallecido en ese momento. Lo que la Biblia estaba diciendo en ese momento es que le dijo: ok, yo te voy a seguir, pero mi padre aún vive. Y yo necesito estar al cuidado de mi padre hasta que él fallezca. Este no es el tema. Yo le invito a que usted vaya y escudriñe la escritura. El tema no es ese. Pero quiero que le quede claro que no se refería a que había fallecido su padre. Se refería a que él estaba diciendo: ok, yo te sigo, Señor, pero déjame primero, no puedo irme contigo hasta que mi padre no fallezca. Pero el punto al que queremos llegar es que ahora Jesús hace referencia al otro grupo de muertos. Y dice así: Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí no hay que ser erudito para entender que ya tenemos clasificado aquí los dos tipos de muertos. El que muere físicamente, una desaparición física, moriste por lo que sea, te cayó un rayo de cáncer, de lepra, de lo que sea, te moriste. Te enterraron, te metieron, te quemaron, te cremaron, como sea, ese muerto físico. Y el muerto espiritual. Y a este se refiere el Señor. Deja que muertos entierren a los muertos. Se refiere a personas que andan deambulando, que interactúan con nosotros, pero que están muertos espiritualmente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para usted y para mí, porque ahora empieza a hacer sentido y empieza a tener más sustancia cuando esa frase que dice: no consultes a los muertos, con la cual me topé, porque te van a responder los demonios, es porque un muerto no tiene la capacidad de hablar. Hasta el sol de hoy, el único que ha resucitado de los muertos es Jesús. Entonces Jesús vive, ya Jesús no está muerto y nosotros vamos a tener una vida eterna a través de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? No existe, no hay forma en toda la escritura que los muertos hablen, porque el muerto es muerto. Pero los muertos que sí emiten sonido son los muertos vivos. Son esos muertos espirituales, son esos muertos, son gente, personas con que usted lidia a diario en su trabajo, en sus casas, en su familia, dentro del colegio, en la sociedad, en la comunidad, que son muertos espirituales, son gente que vive, que nada más está respirando, viviendo una vida, la vida que sea que tengan, pero no a la luz de la voluntad de Dios, no son hijos y son muertos espirituales. ¿Estamos entendiendo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando la escritura nos está diciendo no consulte con los muertos, no solo está hablando literalmente de consultar a muertos que ya partieron físicamente, sino también nos está haciendo una advertencia de no consultar con gente que vive y respira, pero que por dentro está muerto espiritualmente. Porque cuando un muerto te empieza a aconsejar, cuando un muerto se dirige hacia ti, cuando un muerto te ofende, cuando un muerto te grita, cuando un muerto te habla, cuando un muerto te susurra, estoy hablando de los muertos espirituales, cuando un muerto te susurra al oído, en realidad quien te está hablando y te está respondiendo es un demonio. Porque una persona que no tenga el Espíritu de Dios con él, ¿qué piensas tú que quién crees que te está hablando? El que no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué tipo de espíritu piensa usted? Le invito a que se analice. ¿Qué tipo de espíritu usted cree que está dentro de una persona que no tiene el Espíritu de Dios? Si aún nosotros que profesamos ser hijos de Dios, que estamos seguros que somos hijos de Dios y que sabemos que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, es a través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros hijos. Tenemos dificultad a veces porque se va un componente humano cuando no estamos alineado con la voluntad de Dios, cuando no estamos alineados en coinonía con Dios, y a nosotros nos cuesta. Por eso la escritura dice: mira, el justo con dificultad se salva,
¿Por qué con dificultad? Porque mientras estamos en esta carne empezamos a hacer cosas a diario con la que el Espíritu Santo contiende con nuestra carne para que nosotros no hagamos lo que nos da la gana. Ahora, si es difícil para lo que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, ¿qué tipo de espíritu usted cree que está morando dentro de las personas que no tienen el Espíritu Santo, que están muertas espiritualmente? Entonces nosotros nos sentamos a comer con ellos, platicamos con ellos, trabajamos con ellos, nos acostamos con ellos, hacemos un montón de cosas con personas que están muertas espiritualmente y ellos son los que nos están aconsejando. Entonces usted está por ahí oyendo cosas de muertos, consultando. Esa es una forma de consultar con muertos. Y usted necesita discernir las cosas del Señor y está pendiente que no nos podemos tragar todo lo que sale de cualquier persona, aunque a la vista nosotros humana, ay, es buena gente, es buena persona. No, porque quien se está sentando con usted a platicar, a interactuar, es un muerto. Entonces, ¿cuántos muertos te piensa que trabajan con usted? ¿Cuántos muertos te piensan que hay en su casa? ¿Cuántos muertos te piensa que se acuestan con usted? ¿Con cuántos muertos usted se abraza? ¿Cuántos muertos usted deja que lo besen? ¿Cuántos muertos usted deja que le aconsejen? Ay, yo tengo un problema con mi amiga porque ella sabe, ay, que déjame que voy para el psicólogo, ay, déjame que voy para el psiquiatra, ay, no, que yo voy por allá porque hay que habla bien bonito fulano y merengano. Sí. Por eso usted no se puede estar ofendiendo con todo, porque si usted es hijo de Dios, ¿quién piensa que lo va a atacar? Todos los que son enemigos nuestros son los que están en contra de las cosas de Dios. Entonces, atención, que un muerto es posible que le esté hablando a usted. Y como los muertos no hablan, ¿quién cree que habla a través de una persona muerta espiritual? Te están contestando los demonios. Entonces, mi exhortación para usted el día de hoy es tenga cuidado con los Madán Calalú que hay por ahí. Gente disfrazada de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Gente que se escudriña detrás de que dice que es hijo o hija de Dios, pero que sus actos no van conforme a esto. Yo no estoy hablando de las ofensas que cometemos, porque todos somos pecadores, yo el primero. Yo no estoy hablando de eso porque hay una lucha. Yo estoy hablando de los que flagrantemente aparentan una cosa, pero por dentro son otras. Como le dije, como compartí la vez pasada, son un montón de hipócritas, somos. Entonces, cuidado con a quién usted le consulta, cuidado con quién habla, cuidado con quién usted comparte su tiempo, cuidado a quién usted está escuchando. No estoy hablando de todos los que tienen una lucha en las cosas del Señor, que no somos perfectos y somos pecadores todos a la luz de la Escritura. Estoy hablando de que hay gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios dentro. Así que ese espíritu está dominado por demonios y con ellos es que usted tiene relaciones y con ellos es que usted está interactuando y a ellos es que usted le está escuchando. Entonces usted viene compungido, triste, ofendido. Ay, mira lo que me dijo Juan. Ay, mira lo que me dijo Pedro. Mira lo que me dijo María. Mira lo que me dijo Alejandra. Mira lo que me dijo un montón de gente. Y usted se llena de todas esas cosas del corazón y empieza a contender contra ellos, o empieza a enamorarse de ellos, o empieza a tener contubernio con ellos, o empieza a tener opinión de ellos, o a juzgarlo a ellos sin saber, sin discernir en el Señor, que con usted está hablando un demonio. Porque los muertos no hablan. Otra vez, consultando a muertos, te va a responder los demonios. Y recuerda, sí a la vida, no a la mina. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.